Vamos a comenzar con el mantra de inicio para saludar a los maestros de yoga. Podemos juntar las manos delante del pecho. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muy bien, vamos a comenzar hoy entonces con este curso que llamamos Valores Humanos para el Equilibrio Emocional. En esta primera clase vamos a hacer unos minutos introductorios donde vamos a ver qué son las emociones, qué es el equilibrio emocional, qué diferencia hay entre equilibrio emocional y madurez emocional. Y vamos a ver también qué aportes hace el estilo de vida de yoga, ¿sí?, basado en valores humanos, para ayudar a la madurez emocional. Y luego sobre el final vamos a hablar sobre el primer valor, que es Shantihi, o el valor por la amable aceptación. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las emociones, ¿sí? Vamos a hacer una breve definición de las emociones como una respuesta adaptativa, física, mental y energética, ¿sí?, ante determinados hechos que determinan de alguna manera la actitud en la acción, ¿sí? La emoción viene a determinar cierta actitud con la cual vamos a actuar. Entonces, esta respuesta adaptativa está basada en la interpretación que yo tengo de un hecho, ¿sí? Hay un acontecimiento, yo interpreto ese acontecimiento como una amenaza, por ejemplo, y lo que va a venir automáticamente es la emoción del miedo, que tiene la función de hacerme poner atento ante esa situación, ¿sí? Quizás es una situación en la cual yo nunca transité o que está en riesgo mi integridad física, percibo eso y viene el miedo. Ahora, puede haber al lado una persona que está acostumbrada a ese tipo de hechos o acontecimientos y no le genera miedo, ¿sí? Y si para mí es la primera vez que estoy pasando por un lugar de altura, por ejemplo, no estoy acostumbrado, la interpretación que voy a hacer es de riesgo, miedo. Alguien que está acostumbrado a moverse en la altura no le va a generar esa emoción, ¿sí? Entonces es una interpretación a un hecho y genera una respuesta a nivel energético, ¿sí?, que me determina cómo voy a estar en la acción. Es decir, voy a hacer esa acción con la emoción del miedo. Otra emoción, por ejemplo, que podemos ver es el enojo. Hay un acontecimiento que yo lo entiendo como injusto, yo lo leo como injusto, y naturalmente va a surgir el enojo para que yo pueda poner un límite, para que pueda acomodar a la otra persona, para que me pueda ir si es necesario de esa situación, ¿sí?, o hacer cierto reclamo, cierto descargo ante una situación que yo considero injusto, y es normal que venga esa emoción de enojo, ¿sí? Lo mismo podemos pensar en la emoción, una emoción más agradable, como puede ser la alegría. Igual, hay un hecho que yo interpreto que es agradable para mí, en el cual una necesidad que yo tenía, un deseo, se satisface. La respuesta que viene a nivel emocional es la alegría, el contentamiento o el estar en paz, ¿sí? Vemos que las emociones, entonces, no son un error, ¿sí? Hay emociones que podemos categorizar como agradables y otras como desagradables. No es conveniente ponerla en la categoría de positivas, negativas, sino que todas vienen a cumplir una función. Uno podría pensar, bueno, el miedo no es agradable, no tendría que estar. Es una forma de proteger, es una forma de indicarnos que estamos por pasar un límite al cual nunca fuimos, ¿sí? Entonces son emociones que vienen, están dentro de un orden. Tenemos que reconocer que no tenemos control sobre ellas. La emoción no pide permiso, la emoción viene y la veo una vez que ya está en mí. Generalmente se dice que la emoción está muy vinculada al pensamiento, ¿sí?, a la interpretación y al pensamiento, y la emoción se percibe mayormente en el cuerpo. En el cuerpo siento la emoción del miedo, siento el enojo, y uno puede percibir la actitud corporal y el rostro de la persona e inferir qué emoción está predominando en él, ¿sí? Entonces vemos que las emociones no son un error, son respuestas necesarias, una forma en la cual estamos en la acción, y podemos hacer cierta clasificación como para entenderlas. Hay una forma simple de clasificarlas es en colores: rojo, azul y verde. Hay emociones del tipo rojo que tienen que ver con la respuesta lucha o huida.
El miedo, el enojo, ¿sí? Son emociones que tienen que ver con esa cuestión del estrés en el sistema nervioso simpático, me activan para pelear, para escapar, ¿sí? Tienen que ver con esa situación de respuesta, lucha o huida. Después tenemos otro tipo de emociones, más del tipo color azul, que tiene que ver con el estímulo de recompensa. Obtengo algo que anhelaba mucho y siento una emoción de alegría. Me saco una situación que me genera mucho estrés y siento relajación, siento satisfacción por haberme sacado esa cuestión que tenía encima, vinculadas al éxito, ¿sí? Y hay otro tipo de emociones, color verde, que tienen que ver con la calma, con la tranquilidad, con la paz interna, con la satisfacción, con el contentamiento, con un nivel de alegría vinculado a la tranquilidad, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros estamos bastante adaptados a pasar por las emociones rojas y azules. Del enojo, del miedo, si una situación extrema, lucha o huida, buscamos una recompensa, algo que nos genere satisfacción. Miramos una película que nos gusta o comemos algo que nos gusta. Salimos de esa situación de incomodidad a buscar emociones que son estimulantes. Y lo que propone hoy en día la neurociencia, y también avalado por todas las prácticas que hacemos en yoga, es que podemos encontrar paz, tranquilidad, yendo a las emociones verdes, ¿sí? Que tienen que ver con la relajación del sistema nervioso. Entonces, muchas prácticas que hacemos en yoga, como asanas, respiración, meditación, tienden a llevar a un estado emocional verde, que tiene que ver con la tranquilidad, con la satisfacción, con tener una mente en paz, ¿sí? No tanto una emoción de euforia o de un pico de adrenalina, sino vinculada a la tranquilidad. Ahora, decimos que la emoción es algo que viene sobre lo cual yo no tengo control, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es desarrollar la habilidad de ver cuál es la emoción, ponerle nombre y puedo llegar a regular la intensidad de esa emoción. Es decir, puedo sentir que la emoción del miedo está, yo no hago nada para que esa emoción pueda quedar bloqueada, está. Ahora lo que sí puedo tener ciertas herramientas para que baje un poco la intensidad y que pueda estar en la acción con miedo y no con un extremo que es el pánico, ¿sí? Un miedo extremo es el pánico, pero actuar con miedo no impide que hagamos esa acción. Entonces vemos que podemos ver la emoción, el tipo de emoción y la intensidad que tiene. Y en base a eso hacer ciertas herramientas, una de ellas es la respiración, por ejemplo, para que baje la intensidad de esa emoción y pueda actuar, pero desde esa emoción, sin querer negarla, ¿sí? ¿En qué consiste entonces lo que llamamos equilibrio emocional? ¿Sí? Una persona que pueda lograr equilibrio en sus emociones. Hay tres aspectos fundamentales que son reconocer, aceptar y regular en cuanto a las emociones, ¿sí? El primer paso es reconocer la emoción. No engañarnos con las emociones, es ponerle el nombre a cada emoción. Y puedo decir, en este momento hoy estoy triste. Eso es lo que siento, tristeza. No siento cansancio. Es tristeza lo que tengo. Y vinculo de a dónde puede venir esa tristeza. Y tuve dificultades con una persona a la cual yo aprecio mucho, corre riesgo de perderse esa relación o distanciarse y es normal que me sienta triste. ¿Para qué viene la tristeza? Para que yo pueda parar, pueda reflexionar, ¿sí? Pueda también aceptar y valorar que esa relación que está en riesgo es importante para mí, ¿sí? Entonces el primer paso es darle nombre. Lo mismo cuando tengo otro tipo de emoción, como puede ser el miedo. Lo que siento ahora es miedo. ¿Por qué? Porque tengo una situación que nunca hice, en donde está en riesgo la mirada que los demás tienen de mí, la validación que pueden tener de mí, y es normal que sienta miedo. Solo el hecho de nombrar la emoción ya hace que baje la intensidad. No negarla, ¿sí? Esta cuestión de el autoengaño, no tengo miedo, no tengo miedo. Si el miedo está, me hago cargo y lo acepto. Lo reconozco, le pongo un nombre y veo cómo lo administro, pero es eso lo que estoy sintiendo. Y no creer que alguna emoción está errada o fuera de lugar. Si viene a cumplir una función, ¿sí? Primer paso entonces, reconocer la emoción. Segundo, aceptar la emoción. ¿Por qué tengo que aceptar? Porque yo no tengo control sobre ella. Yo no puedo manejar que la emoción venga o no.
La aceptación es saber que la emoción está dentro de un orden psicológico, viene a cumplir una función, cumple esa función y esa emoción se va. El enojo no va a durar una semana. El enojo va a durar un tiempo hasta que yo pueda entender la situación, pueda hacer una acción que encamine esa resolución, ¿sí? O que pueda expresar lo que siento y esa emoción se va a ir. O ponga un límite que no me animaba a poner antes y me tuve que enojar para ponerlo. O el enojo me lleva a cortar la relación con una persona, ¿sí? Que era importante tomar distancia y antes no lo hacía por pasividad. Cumple esa función y se va la emoción, ¿sí? Segundo paso entonces es aceptar la emoción. Primero ponerle nombre, aceptarla, ver qué función viene a cumplir. Y el tercer paso, que es donde más podemos trabajar también, es sobre la regulación de la emoción. Lo que sí podemos hacer es regular nuestra respuesta ante esa emoción. Una respuesta de una persona que tiene equilibrio emocional es una respuesta en donde puedo medir las consecuencias de las acciones que voy a hacer, ¿sí? Una regulación es en donde puedo regular mi respuesta para no dañar a la otra persona y sin embargo expresar la emoción. Podemos encontrar que en la respuesta hay como tres grandes, ¿no?, categorías. Dos que son las más comunes, que es aquella persona que, así como viene la emoción, la expresa, ¿sí? No tiene ningún tipo de filtro. Los chicos tienen esa tendencia a nivel emocional. Cuando uno va creciendo tiene que tener la posibilidad de regular, poner un freno a la respuesta. Porque si yo cada emoción que viene la expreso tal cual viene y las ganas que tengo de decir lo digo sin ningún tipo de filtro, sí, me saco toda esa sensación interna que me puede generar el enojo, por ejemplo, pero genera un daño a los demás y me complica mucho el vínculo con los demás. Esas personas que nosotros vemos que se muestran como espontáneas, como auténticas, que siempre dicen lo que sienten, tienen pocos amigos, ¿sí? Porque está bien, dicen lo que sienten, pero generan daño. Entonces la posibilidad de regular es, bueno, puedo expresar aquello que siento, pero veo en qué momento, en qué lugar, de qué manera, para no generar daño a la otra persona, o generar el menor daño posible. Un extremo es ese, es el desborde emocional y expresar, no hay filtro. El opuesto tampoco sirve, son aquellas personas que se tragan todo, que creen que está mal enojarse, entonces se tragan el enojo, que creen que está mal ponerse triste, entonces tapan esa tristeza haciendo actividad o demostrando siempre una sonrisa y no poder expresar que están pasando un mal momento de tristeza. Son esas personas que se tragan las emociones y se terminan enfermando. Suelen ser esas personas que tienen armonía con los demás, porque son neutrales, ¿sí? No generan conflicto. Pero esa incapacidad de poder expresar adecuadamente las emociones hacen que el cuerpo se enferme. Una persona que acumula bronca, que acumula enojo y nunca lo puede expresar, nunca lo puede descargar, se enoja. Lo mismo, ¿sí? Una persona que no puede expresar el temor que tiene ante ciertas cosas, en el campo del trabajo, en la familia, ¿sí? Otro recurso también para estabilizar la emoción es ponerla en palabras, poder expresar, ¿sí? Ser claro, lo que estoy sintiendo ahora es miedo y tengo derecho a tener miedo, ¿sí? Viene a cumplir una función, puedo actuar con miedo sin que me bloquee, pero poder expresarlo también. Entonces, tenemos estos dos extremos, una persona que se desborda emocionalmente y expresa todo sin ningún tipo de filtro, la que se traga las emociones, y una persona que tiene equilibrio emocional es la que puede darle valor a la emoción, expresarla adecuadamente, ¿sí? Pero expresarla. ¿Qué sería adecuadamente? Es que en esa expresión no genere daño a las demás personas, y al expresarla tampoco se está dañando al mismo porque no se está tragando esa emoción. Eso es lo que llamamos equilibrio emocional, tener más que nada regulación sobre la respuesta. Vemos entonces que hay una relación, para entender un poco más la emoción, entre un hecho, una interpretación de ese hecho, algo que estoy sintiendo ante ese hecho, y eso que siento está en relación a una necesidad, atendida o no atendida. Todas las emociones que nosotros percibimos como agradables, placenteras, es cuando estoy involucrado en la acción y en hechos en los cuales mis necesidades están siendo atendidas. Necesidades de todo tipo, ¿sí? Me siento relajado, confortable en un grupo donde me siento validado, donde mi palabra tiene cierto valor, donde me siento respetado, donde ocupo un lugar más
de igualdad con los demás, me siento cómodo en un grupo de amigos. ¿Sí? Puede haber otro espacio en donde yo no me sienta validado, donde no tenga lugar para opinar, ¿sí? Donde me sienta en inferioridad de condiciones, y entonces va a haber una emoción incómoda en mí, ¿sí? Desagradable en esa situación, porque hay una necesidad de respeto, de validación, de espacio, que no está siendo atendida. Entonces está muy bueno ver la relación entre cómo me siento y la necesidad que está atendida o no. Cuando la necesidad está atendida, va todo muy bien. Ahora, cuando hay una emoción incómoda, hacer esa lectura me ayuda a ver qué acción puedo tomar para que esa necesidad se vea atendida. ¿Sí? Si tenemos este ejemplo de un grupo en el cual uno quiere tener cierto nivel de pertenencia, de participación, de amistad, de fraternidad, y esa persona está siendo alejada del grupo, ninguneada, ¿sí? No validada, bueno, su emoción ante ese grupo va a ser una emoción incómoda, ¿sí? Puede ser o de enojo, de frustración, de vergüenza, y eso llama a tomar una acción. Una puede ser levantar la mano y decir, miren, yo estoy sintiendo esto, me está pasando esta situación, ¿qué podemos hacer de manera grupal para que yo no me sienta así? Siento que esto no es así. Si esa respuesta no es atendida, tomar la decisión de, bueno, ¿qué sigo yo haciendo en este grupo? De gente que me discrimina, que no me valida, que no me considera como un igual. Una acción es, tomo distancia de ese grupo y busco otro lugar, otro espacio de pertenencia, otra gente en la cual yo me sienta validado y esa emoción de enojo, de vergüenza, ¿sí? De no sentirme validado, pueda irse. O sea, vemos entonces que la emoción viene a marcar algo vinculado a una necesidad no atendida, que puede ser algo momentáneo o puede ser que se extienda en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre equilibrio emocional y madurez emocional? Dentro de la mirada del yoga, una persona que tiene madurez emocional es una persona que podemos ver en su acción 3 características fundamentales. Una, que puede expresar sus emociones sin generar sufrimiento en los demás, ¿sí? Sin poner al otro como víctima de mi expresión emocional. Es decir, no es una persona que es reactiva, que vomita las emociones, sino que tiene cierta pausa para poder ver de qué forma se involucra en las acciones desde su emoción sin lastimar a los demás. Segundo, una persona madura emocionalmente no sufre sus propias emociones, no es víctima de sus propias emociones no expresadas, es decir, una persona que se traga las emociones necesita trabajar sobre la madurez emocional para no ser víctima él mismo de sus propias emociones. Y en tercer lugar, una persona que tiene madurez emocional es aquella que no es víctima, ¿sí? O no padece del desborde emocional de los demás o de la mala expresión de las emociones de los demás. Un ejemplo es cuando la otra persona nos acusa de decir, me hiciste poner triste porque no pudiste cumplir con lo que habíamos pactado, entonces yo me siento triste por la acción que vos dejaste de hacer, ¿sí? O porque no me llamaste por teléfono o pasaste tarde. Es cuando el otro nos quiere hacer a nosotros culpables de lo que está sintiendo. Cuando hay inmadurez emocional, yo creo que yo soy el culpable de la tristeza del otro, que yo soy el culpable del enojo del otro, porque no me comporté de cierta forma. Una persona que tiene madurez emocional entiende que cada uno se hace cargo de sus propias emociones, que puede haber un disparador externo, pero cada uno siente su emoción de acuerdo a la interpretación y a cómo uno la puede procesar. No puedo sentirme culpable por cómo se siente el otro. Sí puedo aceptar que quizás cometí un error, que podría haber comportado de otra manera, pero no me puedo hacer cargo yo de lo que el otro está sintiendo. Así como en sentido inverso. Yo tampoco dejo en manos de los demás cómo me estoy sintiendo y no pongo culpables afuera de mi enojo. Hay una situación que yo leo que a mí me genera un enojo por una necesidad no atendida y yo veo cómo la resuelvo, pero no puedo estar acusando a los demás de cómo me siento. Si eso sucede, hay inmadurez emocional. ¿Por qué? Porque mi estado emocional depende de cómo se comporten o se dejen de comportar los demás. ¿Sí? Una persona madura
no es tan dependiente de cómo se comportan los demás para mantener su estado de estabilidad interna. Desde la mirada del yoga, decimos también que una persona, y acá vamos entrando al tema de valores, es inmadura cuando solamente atiende su necesidad de seguridad y placer sin considerar las consecuencias de sus acciones, sin considerar qué le va a pasar al otro, sin considerar si puede generar daño o no a los demás. ¿Sí? Cuando los niños están creciendo y tienen falta de madurez emocional, solo se preocupan por su necesidad y no están mirando a ver cómo pueden hacer para contribuir a los demás o si generan daño o no. ¿Sí? La diversión en los niños, por ejemplo, escapa a eso. Cuando uno va creciendo, no pierde la necesidad de la búsqueda de seguridad en el laboral, en el dinero, en el confort, la necesidad del placer, del entretenimiento y demás, pero una persona madura emocionalmente se involucra en la búsqueda de seguridad, en la búsqueda de entretenimiento, pero sin pasar por encima de los valores de las demás personas. Es una persona que puede regular sus decisiones, que puede regular sus acciones. Entonces, un ejemplo, viene un deseo, ¿sí?, de divertirme y hacer tal cosa. Pero ese deseo que viene, una persona madura lo puede valorar y dice, sí, es genuino, está bien ese deseo. Pero no es el momento oportuno, porque tengo un compromiso que termino de hacer dentro de 2 horas. Cuando termine con esta actividad, puedo ir a ese entretenimiento. Porque tengo la responsabilidad, porque sé que de esto depende el bienestar de un montón de personas. Entonces, una persona madura tiene esa posibilidad de seguir buscando seguridad y entretenimiento, pero sin pasar por encima de lo que llamamos el Dharma. Dharma es una palabra en sánscrito que expresa una vida de valores. Una vida en donde hay un acuerdo de sentido común de qué hacer y qué no para estar en armonía con las demás personas. Cuando hablamos de valores humanos universales es eso, son valores de sentido común. No hay que ir a la universidad, no son valores que hayan arreglado cierto grupo de personas de cuáles sí, cuáles no. Se entienden porque yo me pongo en la situación de decir, bueno, ¿cómo quiero que se comporten ante mí los demás ante cierta situación? Lo mismo infiero qué es lo que quiere el otro. ¿Qué es lo que no me gusta que me hagan? Lo mismo infiero que el otro espera de mí. ¿Sí? Por eso hablamos del valor de la verdad, el valor del no dañar, el valor de la autenticidad entre el pensamiento, la palabra y la acción. Hoy vamos a meternos en el valor de la aceptación. ¿Sí? A mí me gusta que me acepten como soy. Tengo cierta personalidad, ciertas tendencias, las expreso desde un respeto. Quiero que me acepten como soy. Y lo mismo voy a tener que hacer yo con el otro. Yo puedo inferir que lo que a mí me gusta, cómo me gusta que me traten, de esa forma yo también voy a tratar a los demás. Entonces los valores, cuando hablamos de valores humanos universales, hay un criterio erróneo muchas veces de vincularlo a la religión. Cuando la religión, por ejemplo, deja de estar en la educación primaria, ¿sí?, se corre toda la cuestión de enseñar valores. Si los valores no son propios de la religión, son propios de la humanidad. Entonces es un error vincular valores-religión. Los valores son humanos universales, el yoga los toma como una manera de lograr cierta estabilidad a nivel mental, psicológico y emocional. El vivir una vida de valores, ¿sí?, que es el tema que tenemos en el curso que comienza hoy. Es entender cómo una persona que se involucra en sus acciones desde una estructura de valores logra equilibrio emocional, tranquilidad interna, ¿sí?, paz mental y armonía también en la relación con las demás personas. Entonces reconocemos que vivir una vida de valores no es fácil, muchas veces es intuitiva porque me puedo dar cuenta, pero hay un deseo fuerte que me lleva a pasar por encima de ese valor o que me cueste actuar desde ese valor, ¿sí? Pero reconocemos que es algo que está en el corazón de todas las personas, que lo podemos reconocer, entender, y en este curso no es que vamos a hablar sobre valores que no hayan escuchado nunca, sino que vamos a ver el fundamento que tiene cada valor, entender la lógica del valor, entender el beneficio que me da vivir desde un valor y el sufrimiento que muchas veces tenemos por no vivir desde esos valores humanos universales. Un poco la intención también es reconocer que es un trabajo para nosotros, es personal, no es para juzgar a los demás, no es para intentar cambiar a los demás o enseñarles sobre valores, es un trabajo interno. Reconocer que lleva cierto esfuerzo en la conducta,
¿sí? Hasta que ese valor que yo empiezo a reconocer que es importante pueda empezar a estar aplicado en lo cotidiano. Lleva un esfuerzo porque lo más probable es que sigamos con la tendencia con la que siempre nos movimos y acá vamos a empezar a ver y a evaluar ciertas cosas nuevas, ¿sí? Y entender entonces el valor que tiene vivir desde el Dharma, vivir teniendo un freno para poder hacer las acciones que creemos adecuadas de acuerdo a nuestros valores, que son los mismos que compartimos con todas las demás personas. Bien, luego de esta introducción vamos a ver el primer valor que está tomado de la Bhagavad Gita, el capítulo 13 de la Bhagavad Gita. El maestro Krishna le enseña a Arjuna 20 valores humanos universales para lograr madurez emocional. Se dice que una persona empieza a hacer un camino de crecimiento interior, de autodesarrollo, de autoconocimiento, cuando empieza a involucrarse con una vida de valores, una vida de Dharma, ¿sí? Que es la base de lo que da estabilidad emocional. Entonces hoy vamos a ver el valor que se llama Kshantihi, que es el valor por la amable aceptación de aquellas conductas, hechos y situaciones que no puedo cambiar. Entonces podemos ver los hechos como en dos grandes categorías: aquellos que no puedo cambiar y aquellos que sí puedo cambiar. ¿Sí? Podemos empezar a hablar de que en la vida siempre vamos a tener experiencias, situaciones, hechos, que se categorizan en agradables y desagradables. Todos vamos a tener esos dos tipos de experiencias. Es imposible pensar que una persona puede tener todas experiencias agradables o todas experiencias desagradables. Va a ser una combinación de los dos. Y en cuanto a los hechos, entonces, podemos tener esas dos grandes categorías. No controlo para nada y sí puedo controlar de cierta forma. Ejemplo simple, no controlo para nada el clima. Sí puedo prever, ver el pronóstico y ver si va a llover, si va a haber viento y planificar un poco el día o la semana, pero no tengo nada de control sobre el clima, ¿sí? Otro ejemplo que está en el medio es la enfermedad. No controlamos qué tipo de enfermedad vamos a tener en nuestro cuerpo. Por más de que una persona se cuide, coma sano, haga ejercicio, medite y haga todo lo necesario para tener una buena salud, eso no implica que no vaya a pasar por diferentes enfermedades. Y es difícil también saber qué tipo de enfermedad pueden venir. Entonces, ante un hecho que no es agradable como es una enfermedad, hay ciertas cosas que sí puedo modificar. El primer hecho es que tengo que aceptar el diagnóstico. Una persona que no acepta es una persona que en el tránsito, hasta que logra aceptar la enfermedad, sufre muchísimo. Entendemos el sufrimiento como la no aceptación de un hecho. ¿Sí? Hay un hecho que es una enfermedad. Pongamos una enfermedad del sistema articular, artrosis o artritis. Está ese diagnóstico, es un hecho. Hay dos posibilidades: aceptar ese hecho y ver qué puedo hacer para minimizar los síntomas. No aceptarlo, resistirme a ese hecho, ¿sí? Y lo que hago ahí es enojarme con la enfermedad, perder tiempo porque no empiezo a hacer un tratamiento, sufrir, porque el sufrimiento es la no aceptación de ese hecho, ¿sí? Y la conclusión es poder encontrar qué acciones sí puedo modificar. Si nos vamos a los extremos, puede haber una mirada que es totalmente manejada por el destino, ¿sí? Una mirada pasiva y decir, bueno, esto me tocó, lo acepto como viene, no hay mucho para hacer, transito con esto en mi vida. Es una actitud bastante pasiva, aceptación pero pasiva. Hay otra mirada sobre esa enfermedad que parte también de la aceptación, pero que es activa, es decir, bueno, hay ciertas cosas que yo puedo hacer para que los síntomas de esta enfermedad no sean tan dolorosos. Puedo hacer ciertos cambios en la alimentación, puedo hacer cambios en el ejercicio, puedo ver diferentes terapias que me ayuden a transitar mejor esta enfermedad. Algo siempre se puede hacer, ¿sí? Pero fíjense que la solución al problema empieza con la aceptación. La aceptación de ese hecho es lo que me lleva a tomar ciertas acciones para poder transitarlo mejor. Muchas veces en este proceso de aceptación hay mucho dolor, sufrimiento vinculado
a que yo creo que yo soy el único artífice de mi destino, que todo lo que me pasa depende solo de mí, ¿sí? Cuando las cosas me van bien, me la creo porque sé que yo soy el único artífice de todo eso. Cuando las cosas me van mal, me siento culpable, frustrado, porque todo es mi culpa. Con la enfermedad tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque hay ciertas tendencias que dicen, si no hiciste nunca ejercicio, te alimentaste mal, fíjate cómo pensás, trabajaste todo el tiempo, descansaste mal, vos sos el culpable de tener esta enfermedad. No, hay parte que la persona hizo, pero en muchas partes es dada también. Entonces, si yo tengo esos extremos de creer que yo soy el único artífice, voy a sentirme frustrado, culpable, ¿sí? Y el otro extremo es decir, bueno, yo no manejo nada en todo esto, solo el destino, es una actitud muy pasiva, de resignación más que aceptación. Diferenciamos. Resignación es pasividad. Aceptación es, veo un hecho, lo acepto, me tocó a mí, viene con mi nombre y apellido, yo no lo elegí, no se lo recomiendo a nadie, no quiero que a nadie le pase esto, pero es un hecho, veo qué hago para transitarlo de la mejor manera posible. Ahí está la base de la aceptación, ¿sí? Nos vamos a meter un poco en entender este valor de la amable aceptación, más que nada en la relación con las demás personas, porque vemos que es lo que más nos cuesta aceptar, un poco las conductas de las demás personas y cómo nos afectan, ¿sí? Entonces, este valor de Shanti, la amable aceptación en las demás personas, parte de la premisa de comprender que todos somos diferentes, de que no vamos a encontrar una persona que piense tal cual como nosotros. Si pensamos en las personas que son nuestros amigos, nuestras amigas, nosotros elegimos, coincidimos en la mayor parte de las cosas, por algo nos vincula una amistad. Pero hay ciertos puntos donde no coincidimos, y quizás de política no hablamos porque pensamos diferente. De ciertos temas no los tocamos porque no coincidimos, nos respetamos, pero no vamos a ser igual a otra persona. Partiendo de eso, vemos que este valor es fundamental para poder estar en armonía con las demás personas, porque continuamente tenemos que hacer un trabajo de aceptación de las diferencias, donde todos desde su personalidad, desde sus características, vinculando en un ambiente de respeto, podemos convivir en armonía, siempre y cuando cada uno, en este caso, quienes estamos involucrados en este curso, en este trabajo, de empezar por nosotros mismos, a trabajar la amable aceptación de la diferencia con el otro, sabiendo que no voy a encontrar una persona que piense igual a mí, y si volvemos al punto anterior, yo puedo controlar la manera que tiene de pensar y de ser la otra persona, puedo controlar las conductas de la otra persona. Es muy poco probable que logre eso. Si estoy en una relación de trabajo, quizás pueda hacerlo a través de la manipulación, de la vergüenza, del miedo, pueda controlar un poco la conducta del otro, ¿sí? Pero a base de que el otro no tenga armonía conmigo, porque lo estoy manipulando, ¿sí? O lo mismo puede darse en un entorno familiar también. Ciertas relaciones de poder, el padre puede regular a la mamá la conducta del hijo a través de la vergüenza, el miedo, ¿sí? Y no dejo que la otra persona sea espontánea, sea tal cual es. Estoy tratando de inducir a la otra persona para que sea de una manera en la cual yo le doy a entender que es la adecuada, ¿sí? Puedo llegar a hacer eso, a expensa de qué? De que el otro se enferme estando al lado mío, porque no puede expresarse tal cual es. ¿Cuál es el problema de que se muestre tal cual es si lo hace con respeto? Si tenemos esta capacidad de ver de que las diferencias la diversidad es parte natural de la creación, el trabajo está en reconocer ese hecho, trabajar sobre la amable aceptación de las demás personas tal cual son, para que no me genere tanto conflicto el vínculo con las personas que son diferentes a mí. Los amigos yo los puedo elegir, pero no puedo elegir los compañeros de trabajo. No puedo elegir en muchos casos los familiares que están cercanos y están todo el tiempo conviviendo conmigo. Entonces el trabajo es en uno mismo de esto, ¿no? De la amable aceptación del otro tal cual es. Y un punto clave es no confundir la amable aceptación con el creer que tengo que estar de acuerdo con cómo piensa el otro. Amable aceptación es saber que yo no tengo control sobre cómo va a pensar el otro y sobre la conducta que el otro va a tener. Amable aceptación no quiere decir que me quede pasivo ante la conducta del otro cuando el otro se pasa de la raya y empieza a pasar por sobre mis valores. Amable aceptación es reconocer que yo no puedo controlar cómo va a pensar el otro, cómo va a actuar el otro, pero sí tengo el derecho y la posibilidad de poner un límite
de decir que no, expresar lo que siento, expresar mi incomodidad y si es necesario correrme de esa situación y si es posible, correrme de esa situación. Amable aceptación es entender cómo funciona la realidad del vínculo con las demás personas y saber y aceptar que yo no tengo control sobre cómo va a pensar el otro, cómo se va a comportar. Puedo sugerir, puedo pedir, puedo expresar mi deseo de cierto comportamiento. El otro primero tiene que aceptar de que es un comportamiento equivocado y que genera daño. Primero tiene que aceptar. Y segundo tiene que tener fuerza de voluntad para poder modificarlo. Yo no me puedo meter en la cabeza de él para hacer el trabajo. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Lo que sí está en mis manos hacer es trabajar sobre la tolerancia, la amable aceptación de la diferencia, para que cada vez me genere menos dificultad estar en vínculo con alguien que es muy diferente a mí. Sin necesidad de que el otro me pase por encima. Puedo poner mi punto de vista, el límite, ¿sí? No es entonces la amable aceptación pasividad, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la intención de este yanti o en qué consiste la amable aceptación? En empezar a abandonar un poco las expectativas que tenemos de cómo deberían comportarse los demás. Debería comportarse y hablar de tal forma. Debería comportarse ante mí de tal manera porque yo me comporté de esa forma con él. Si partimos del análisis de que hay personas que no respetan ni a su madre, ¿por qué me van a respetar a mí? ¿Sí? Entonces, es empezar primero a bajar las expectativas, ¿sí?, de cómo pretendo que las demás personas se comporten para yo estar a gusto en una relación o con cierta comodidad en la relación. Es poder empezar a dar libertad al otro para que sea tal cual es, dentro de un ambiente de tolerancia, de respeto, pero sabiendo que vamos a ser diferentes. Y empezar también a disfrutar, ¿sí?, de las personas, las situaciones, ¿sí?, como son, quitándome la expectativa de ese esquema de cómo deberían ser las cosas. ¿Sí? Yo me comporto de cierta manera, le doy ciertas cosas a una persona, me respondo de cierta forma, entonces lo que espero es que me devuelva con ciertas conductas o con ciertas palabras eso que yo hice. Puede ser que no. ¿Sí? Entonces, no ser tan dependientes y tan exigentes de cómo se tienen que comportar los demás para que yo pueda estar en armonía. El trabajo siempre se hace apuntando hacia uno mismo y parte por este trabajo de la amable aceptación de la diferencia para que el otro, si está en sus posibilidades, empiece a hacer lo mismo conmigo. Pero siempre tengo que dar el primer paso yo. ¿Sí? Básicamente entonces es poder discernir qué controlo y qué no. No controlo cómo se va a comportar el otro. Lo que sí puedo controlar y trabajar es sobre mí mismo y decir, bueno, desarrollo la capacidad de tolerancia, desarrollo la capacidad de aceptación desde una comprensión, no desde algo impuesto de una creencia, sino de reconocer los hechos con la cantidad de años que llevamos viviendo, decir, ¿tengo control sobre la conducta del otro o no? Es muy poco. Entonces, cuando empiezo a comprender eso, sé a dónde puedo apretar botones y dónde no. Y sé que los botones que puedo apretar son internos. Siempre el cambio es interno. Y es muy probable que cuando yo hago un cambio interno, el entorno también empiece a modificarse. Si yo me siento a conversar con una persona que observa y se da cuenta que yo no la estoy juzgando, que yo no la estoy evaluando, que yo no la estoy etiquetando, que puedo pensar diferente a él, pero no estoy queriéndole imponer mi opinión o mi sistema de creencia, el otro va a bajar su nivel de reactividad conmigo, va a bajar su nivel de violencia, se va a sacar los guantes en esa conversación. ¿Sí? Entonces, eso también es importante verlo con aquellas personas en las cuales nos sentimos a gusto, y si analizamos por qué nos sentimos a gusto, un punto central es porque no nos vemos juzgados por el otro. Porque vemos que el otro nos acepta tal cual somos en nuestra personalidad. Podremos tener diferencias, pero hay una aceptación total. Y eso me permite que yo me abra, que mi corazón se relaje y pueda estar en armonía en esa relación. De ahí es el trabajo que yo puedo empezar a hacer para que el otro empiece a tener comodidad también en la relación conmigo. Remarcando esto, que aceptación no es tener que estar de acuerdo con el otro. ¿Sí? Un punto que analizamos siempre en los valores es, cuando este valor no está en mi vida, hay cierto nivel de sufrimiento. Cuando una persona tiene poca capacidad de aceptación de las diferencias, es una persona que sufre en el vínculo con las demás personas. Entonces podemos poner 3 casos.
es con las demás personas, con uno mismo y con el mundo, con los hechos. Cuando hablamos de los demás, es esto, ¿no? Tener expectativas desmedidas de cómo deben comportarse los demás. Como yo soy una persona que no miente, espero que todos no mientan. Como yo soy una persona que trato de no dañar, espero que los demás se comporten así conmigo. Como yo soy una persona de ciertas características, un trato amable, espero que todos sean así conmigo. Eso no es una regla que esté impuesta, es una idea mía. Salgo al mundo y sé que va a haber personas a las cuales tengo que estar atento porque van a intentar aprovecharse de mi situación, ¿sí? O van a moverse en la vida sin ningún tipo de prejuicio de generar daño o no, o de mentir o no. Que yo empiece a involucrarme en una vida de valores quiere decir que los demás se vayan a comportar así conmigo. Entonces las expectativas tienen que empezar a bajar también ahí. Muchas veces ponemos una gran cantidad de expectativas en las personas que están cercanas a nosotros y queremos mucho, porque son personas que nosotros queremos y validamos. Entonces ponemos mucha expectativa de cómo se tendría que comportar. Y esa expectativa elevada genera mucha presión en la relación. ¿Sí? Cuando ponemos expectativas muy elevadas en cómo se tiene que comportar el otro, genera una relación muy tensa. Si yo bajo mi nivel de expectativas de lo que puede hacer o no esa persona, empieza a haber una relación con menos tensión. El otro no está tan presionado por el vínculo conmigo, no se siente tan autoexigido en esa relación. Entonces, en la relación con las demás personas es eso, bajar el nivel de expectativas y trabajar sobre la aceptación de que el otro va a ser diferente a mí. Con uno mismo, sufro también cuando tengo expectativas desmedidas, por ejemplo, de mis dones y talentos. ¿Sí? Si no acepto que tengo ciertas limitaciones, que soy bueno para ciertas cosas, pero en otras cosas tengo limitaciones y yo no parto de la aceptación de ese hecho en mi propia realidad, voy a sufrir mucho, ¿sí? Porque voy a estar todo el tiempo metiéndome en lugares en donde no tengo ciertos dones y talentos para desarrollarme, voy a estar muy forzado, muy autoexigido y siempre con una sensación de frustración porque queda con gusto a poco lo que logro. Entonces, la amable aceptación involucra también saber qué cosas se me dan bien en la vida, conocer también mis limitaciones y lugar en donde puedo pedir ayuda, ¿sí? O trabajar un poco más para mejorarlas. También a veces viene la sensación de frustración o enojo cuando no aceptamos la etapa de la vida en la que estamos. Muchas veces podemos ver a un joven, por ejemplo, que está en la etapa de estudiante, se está formando a nivel profesional, pero quiere ya tener el estilo de vida de una persona que viene trabajando hace mucho tiempo y está desarrollado en lo laboral, ¿sí? Quiere tener éxito en dos lados, en su formación como estudiante y a su vez en su carrera como profesional o empresario. No se ubica en la etapa de la vida en la que está, entonces va a estar todo el tiempo frustrado porque no acepta de que hay un momento para cada cosa, ¿sí? O lo mismo el que está en una etapa de cabeza de familia, con muchas horas de laburo, crianza de chicos, y quiere vivir la vida que está viviendo su tío, que ya está jubilado, y ya hizo todo eso. Hay un nivel de frustración por no aceptación de la etapa de la vida en la que estoy, ¿sí? Y después en el vínculo con el mundo, cuando hablamos de los hechos, ya en algunas otras charlas lo hemos tenido, pero lo vuelvo a comentar, es entender sobre qué aspectos tenemos control y sobre cuáles no en nuestra vida cotidiana. Un verso clave de la Bhagavad Gita enseña que Krishna le enseña a su discípulo Arjuna que tiene elección sobre la acción, pero no sobre los resultados de esa acción, ¿sí? Nos pone en observar que en la vida cotidiana tenemos libre albedrío, ¿sí? Podemos hacer las cosas de una forma, modificarlas, dejar de hacerlas. Ahí está nuestra posibilidad de control, en el hacer. Siempre y cuando, y vinculado al tema de este curso, no estemos en un momento de desborde emocional. Cuando hay desborde emocional hay pura reacción, no hay elección, no hay libre albedrío. No elijo hacer o no hacer. Porque nadie elige insultar a otra persona. Es un desborde de enojo, se perdió la cabeza, se perdió la capacidad de expresarse con claridad y hay insultos, ¿sí? Y la intención de dañar al otro. Cuando uno se enfría se da cuenta de que si hubiera tenido la posibilidad de pensar, no hubiera dicho lo que dijo. Lo hubiera expresado de otra forma, en otro momento quizás. Entonces vemos que el desborde emocional saca el libre albedrío.
Pero cuando estamos con cierta estabilidad emocional, el lugar de control está en nuestra acción, pero nunca en lo que va a resultar de esa acción. Si yo pongo expectativas en que tengo control sobre el resultado de la acción, estoy poniendo expectativas en un lugar donde yo controlo muy poco. ¿Sí? Si ponemos el ejemplo de una persona que está haciendo un emprendimiento laboral, y está haciendo un proyecto, supónganse, de ofrecer venta de comida saludable. Es un proyecto genuino. ¿En dónde tiene control? En lo que va a hacer, en la acción. Puede planificar el proyecto, puede planificar una charla gratuita para promover su actividad. Es más, puede planificar la charla, alquilar un lugar, hacer la invitación por diferentes redes sociales. Eso está en sus manos hacerlo. Todo lo que pueda estudiar para la charla, alquilar un lugar y que tenga capacidad para 20 personas, preparar la comida para que puedan degustar. Todo eso está en sus manos, la acción que va a hacer. Ahora, lo que resulte de esa charla gratuita, de esa degustación introductoria gratuita y de su proyecto ya no está solo en sus manos. ¿Sí? 4 resultados pueden venir ahí. Lo esperado, más de lo esperado, menos de lo esperado o algo muy diferente a lo planificado. Y eso ya no está en manos del que hace. Hizo toda la acción. Llega el momento de la charla. Pueden venir 18 o 20 personas. La vida le dio algo parecido a lo que esperaba. Puede ser más de lo esperado. Pocas veces pasa, pero sucede. Se desbordó, vinieron 50 personas. Super éxito, ¿sí? Más de lo esperado. Menos de lo esperado. Vienen 3 personas y esperaba 20. Lo opuesto a lo esperado. Ese día se larga una lluvia tremenda, o hay alguna cuestión climatológica, o de muchos eventos en ese mismo día, y la persona no pudo planificar eso, o es algo que escapaba a su decisión, y no viene nadie. Muy diferente a lo esperado. Entonces, la amable aceptación, en este caso, Shanti, es saber que yo puedo tomar decisiones para actuar, pero el resultado no depende de mí. No tengo control sobre el resultado. Si yo creo que tengo control sobre el resultado y las cosas me van muy bien, el pecho se me infla y me creo una persona súper exitosa. Ahora, cuando las cosas son diferentes a lo que yo esperaba, me siento un fracasado, un frustrado, me enojo, porque todo estaba en mi responsabilidad. Yo tenía el control de ese resultado y no lo supe manejar, hice las cosas mal. Si yo entiendo que tengo poco control sobre el resultado de la acción, puedo aprender de ese resultado, pero no me determina en mi equilibrio emocional. Hice todo lo que tenía que hacer, planifiqué la charla, preparé la comida, alquilé el lugar, hice difusión. Bueno, ese día llovió un montón y hubo 2 actividades que eran más motivantes que la mía. Aprendo para una próxima, ¿sí? Para poder corregir eso. Vuelvo a intentar una segunda vez, porque sé que no dependía de mí ese resultado. Tengo más posibilidad de rearmarme y de tener cierta estabilidad emocional ante los hechos que siempre van a ser variados y siempre me van a sorprender. Lo mismo en este proyecto, este ejemplo que ponemos, cómo se desenvuelve ese proyecto laboral no está en las manos de esa persona. Puede ser que le vaya muy bien y sea un éxito en pocos meses, o puede ser que le lleve 3 años construir un proyecto. O puede ser que pase un año y se dé cuenta que no funcionaba y tenga que modificarlo por completo o hacer otra cosa. Pero la estabilidad emocional se mantiene cuando uno comprende de que el libre albedrío, la elección está en la acción, pero no en las cosas que nos vayan a pasar en la vida. Consideradas positivas o negativas, agradables o desagradables. No controlamos ni lo agradable ni tampoco lo desagradable. ¿Sí? Si no, todas las personas tendrían solamente experiencias del tipo agradable. Y siempre es una combinación. En la vida vemos que pasan muchas cosas por debajo de lo que esperábamos, o a veces diferentes a lo que esperábamos. Entonces, esta posibilidad de entender cómo la amable aceptación me beneficia en la relación con las demás personas, entender las diferencias, aceptar la diversidad como parte de un orden natural, ayuda a que pueda tener más armonía el vínculo con los demás. En la relación con uno mismo, aceptar la etapa de la vida, aceptar la personalidad que uno tiene también. Antes de la charla hablábamos de Ayurveda, de los doshas. Cierta naturaleza que es dada, que va a hacer que una persona sea más dinámica, otra más pesada, ¿sí? Sin tantas ganas. Va a haber una personalidad que le guste mucho interactuar con otras personas y otra no tan sociable.
personas que les gusta mucho hablar y hacer proyectos y otras que son más introvertidas. Si yo reconozco y acepto que la personalidad me fue dada también, yo no lo elijo, es algo natural, lo que sí puedo buscar es que haya equilibrio dentro de esa personalidad, pero no la puedo transformar. Si yo soy una persona introvertida, tímida, con poca habilidad para lo social, no puedo pensar que me voy a transformar y voy a ser una persona extrovertida, que va a hablar todo el tiempo, va a estar lleno de amigos, si no es mi naturaleza. El no aceptar eso me lleva a sufrimiento o a vivir una vida de apariencias que yo no soy. Entonces la aceptación, por ejemplo, cuando hablamos de uno mismo, del tipo de mente que uno tiene, de la personalidad que uno tiene, la aceptación me lleva rápidamente a equilibrar eso. Bueno, tengo cierta personalidad con ciertas tendencias. Tengo que estar atento a que eso no se exacerbe porque me va a hacer mal. Entonces pongo cierto esfuerzo para equilibrar ciertos aspectos de mi personalidad. Mi personalidad me va a demostrar también que hay ciertas cosas que me van muy bien y salen fácil y ahí pongo el acelerador, y otras donde tengo mucha limitación, entonces no tengo tanta expectativa ahí. Lo mismo cuando hablamos de algo simple, como puede ser la actividad, la facilidad para lo artístico, para lo deportivo, una mente más científica, una mente más racional, una mente más creativa. Eso está dado ya en la persona. Lo que se intenta hacer es reconocer como la emoción, reconocer esa personalidad que tengo que me fue dada, que ciertas cosas buenas voy a tener, es una combinación. Reconocer, aceptar que yo no elegí, pero eso es lo que me fue dado y lo desarrollo para encontrarme lo más a gusto posible conmigo mismo dentro de esa personalidad. Pero fíjense que la base está en la aceptación, partir de aceptar que hay cosas que controlo y cosas que no. Y dentro de esas cosas que digo que no controlo, siempre hay algo donde puedo jugar para ayudar a equilibrar, minimizar ciertas tendencias, ¿sí? Trabajar sobre ciertos aspectos que cuestan más. Por último, para cerrar este primer encuentro, vamos a hablar de ciertas cuestiones que nos ayuden a desarrollar Kshanti o la amable aceptación. Primero es revisar el concepto de éxito que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Podemos diferenciar dos tipos de éxito. Un éxito externo, que es el que todos ven, que la sociedad determina si una persona es exitosa cuando logra ciertas cosas y fracasada cuando no logra eso. Y una mirada interna, que llamamos el éxito interno, es cómo me veo yo a mí mismo en la vida cotidiana, ¿sí? Qué sensación de satisfacción tengo conmigo mismo cuando termina el día. Más allá de lo que puedan pensar o no los demás, de cómo es mi vida, si es exitosa o no. Entonces en el yoga, lo que se entiende como éxito interno es lograr paz mental, tranquilidad con uno mismo. ¿Sí? Yo me considero exitoso cuando termino el día y estoy tranquilo. Y una de las herramientas para estar tranquilo es vivir una vida de valores. Esa es la cosa como corresponde. Podría haber obtenido mucho más beneficio, pero está en contra de mis valores. Yo sé que eso no es bueno para mí. Para mi compañero de trabajo, para mi vecino, quizás soy un gil, porque no agarré eso. Pero yo decido no hacerlo porque sé que a la noche voy a dormir tranquilo. Mi éxito interno depende de cómo me quedo a nivel interno. ¿Sí? ¿Qué nivel de integración tengo conmigo mismo? Y no quedar dividido en la acción. Es decir, yo sé que eso no corresponde, sin embargo lo hice por un deseo muy fuerte que vino, o por acortar camino, por acortar plazos. ¿Sí? El ejemplo que se me viene puede ser generalmente vinculado a lo laboral o al entretenimiento, ¿sí? Sin pensar en las consecuencias que van a venir a mediano y largo plazo. Es cortoplacista la decisión que tengo, ¿sí? O sin mirar si en esa decisión que tomo queda alguien en el camino o genero daño a las personas que están alrededor. Entonces, el éxito interno tiene que ver con cómo puedo vivir acorde a mis valores, a lo que yo internamente creo que son mis valores, más allá de que otro pueda estar de acuerdo o no con esos valores, o más allá de que en el ambiente que me mueva, ese no sea un valor que esté en las demás personas, ¿sí? Y que se dé como por sentado o cotidiano algo que no debería serlo. Se me pone el ejemplo en lo laboral, hacer cualquier cosa para ascender a un puesto, ¿sí? Sin mirar las consecuencias del daño que puedo generar en los demás, o perdiendo mi autenticidad para lograr eso. Sí, logro mucho beneficio en un aspecto que puede ser lo económico, pero mi integridad queda a un lado, mi autenticidad queda a un lado. Entonces supuestamente tengo éxito para los demás porque logré
éxito en lo laboral, pero estoy yendo por un camino totalmente diferente a lo que mi corazón me está diciendo que tengo que hacer. O sea, perdí mi autenticidad en búsqueda de ese éxito interno. Esa persona llega a su casa, fue vista como una persona exitosa por los demás, pero llega a su casa y está deprimida, porque no está a gusto consigo mismo, no está satisfecho consigo mismo, porque está haciendo algo que va en contra de sus valores, o dejando su autenticidad a un lado, ¿sí? Entonces, revisar el concepto de éxito. En yoga decimos una persona es exitosa cuando logra paz mental o vinculado a este curso, estabilidad emocional, tranquilidad emocional, más allá de que las cosas hagan no siempre como uno le espera, sabiendo que ese resultado no está en mis manos. Entonces, me siento exitoso cuando mantengo la tranquilidad, cuando las cosas me van bien y cuando las cosas no me van tan bien. Puede ser que la vida me dé cosas que yo no espero, pero no me deprimo por eso, ni me siento frustrado, ni me enojo, ni me desbordo. Puedo seguir aprendiendo y sigo adelante, con cierta estabilidad emocional, porque sé que esos resultados no dependen de mí. Cuando yo entiendo eso, el concepto de éxito, bueno, ¿cómo me mantengo de armado, de ecuánime, de tranquilo ante la diversidad de la vida? Es decir, sé que la vida hoy en día me da y mañana me saca. Me da algo que esperaba y el otro día me saca eso que tanto anhelaba. Me va dando experiencias que son variadas. Entonces, una persona que tiene madurez emocional es una persona que tiene cierto nivel de tranquilidad, más allá de lo que pase o deje de pasar en lo cotidiano, sabiendo que sobre eso no tiene mucho control. Otro punto importante para desarrollar la amable aceptación en relación con las demás personas es bajar el nivel de expectativas que ponemos sobre los demás, ¿sí? Sobre cómo esperamos que los demás se comporten con nosotros. Podemos pensar que una persona puede sorprendernos, pero no desilusionarnos. Cuando yo digo a una persona, vos me desilusionaste, ¿la desilusión de quién es? ¿Del otro o mía? Es mía, que puse una expectativa y el otro no estuvo a la altura, entonces digo, me desilusionaste. Quedé yo desilusionado. Pero es problema mío porque yo puse cierta expectativa que él no pudo cumplir. Diferente es decir, la verdad que me sorprendió mucho la respuesta que tuviste, no esperaba que podías responder de esa forma, es una sorpresa, pero la desilusión no está porque, bueno, era una posibilidad. Quizás no esperaba eso de un amigo, pero bueno, pasó así, no lo controlo yo la situación. Por el tiempo que estoy conviviendo con él y por lo que lo conozco, era una respuesta que yo no esperaba, pero era una posibilidad también. Entonces la desilusión viene por uno mismo, por la cantidad de expectativas muy altas que pone con las demás personas. Y recordar que generalmente esas expectativas están con las personas que más queremos. Entonces, tener cuidado con los chicos, con los hijos, qué nivel de expectativas tenemos. Obviamente queremos que tengan una buena vida, ¿sí? Pero la desilusión puede ser muy grande cuando esa expectativa que nosotros tenemos no vaya acorde a lo que decidió ese chico hacer en su vida, ¿sí? Y último punto, fundamental para el tema de Kshanti y va a involucrar todos los valores y el equilibrio emocional, es la práctica de la meditación. Porque la meditación, como en algún momento ya conversamos, lo que hace es bajar el nivel de reactividad de la mente. Me da espacio para poder pensar, me da espacio para poder ver. En el campo emocional, la meditación saca la reactividad para que yo pueda ver la emoción que se está generando en mi cuerpo. Que le pueda, como hicimos antes, reconocer, poner nombre, ver el nivel de intensidad que tiene esa emoción, ¿sí? Aceptar que no es algo que yo controle y aceptar que sí puedo regular de alguna forma mi respuesta a esa emoción. Eso sí puede estar en mis manos. La meditación entonces es fundamental para que la mente no esté tan reactiva, ¿sí? Hablando en términos simples, para no tener una mente con mecha corta, que responda continuamente sin posibilidad de pensar. La meditación hace que esa mecha se haga más larga, que pueda ver cuándo se encendió, la intensidad que tiene y pueda prepararme para regular la conducta. Pero si tengo una mente reactiva e impulsiva, la emoción viene y se expresa, sin tener posibilidad de regularla. Por eso es que en el trabajo de yoga está muy vinculado el equilibrio emocional, la estabilidad emocional, con una práctica continua de meditación. Como cierre entonces, y tarea para la semana, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos un alto nivel de Kshanti, de amable aceptación o no? Es el nivel de queja. Cuanto más queja tenemos en la vida cotidiana, menos nivel de aceptación.
Nos quejamos porque no aceptamos. El nivel de una persona que se queja mucho es una persona que no acepta nada. Partiendo por algo muy simple, sentido común, como es el clima. Se enojan con el viento, se quejan del viento. ¿Quién maneja el viento? Agradece que ahora existe Winguru que te avisa que va a haber viento y puedes planificar, pero antes ni siquiera existía eso. Entonces fíjense cómo el nivel de queja, de enojo, está vinculado a la no aceptación y partiendo de factores que reconocemos que 100% no están bajo nuestro control. Entonces, una forma de ir viendo si la amable aceptación empieza a tener crecimiento en nuestra vida es cada vez nos quejamos menos, ¿sí? Con respecto a las demás personas, quejarnos menos no quiere decir que compartamos el pensamiento o la forma de vida que tiene el otro, ¿sí? Quejarnos menos es aceptar que el otro tiene libre albedrío para pensar como quiere pensar, actuar como quiere actuar, y que yo, la aceptación de esa conducta no quiere decir que coincida, que la avale o que esté de acuerdo, pero sí acepto que es algo que yo no tengo control. La aceptación vemos que también viene no de una actitud que uno pueda tomar, tengo que aceptar, es intelectual, es comprensión, es aceptar que cuando salgo a vivir la vida, el mundo, la vida tiene cierto orden que yo puedo empezar a entender, a comprender, y cuando hablamos de las personas sabias, maduras, ¿sí? Los grandes maestros, lo que hacen es, tienen una lectura muy clara de la realidad y comparten eso con nosotros. ¿Qué es lo que hace el yoga? Cuando Krishna le enseña a Arjuna esto, tenés libertad para actuar, pero no sobre lo que te va a pasar, él le está enseñando una cuestión de sentido común, es que no tenemos control sobre las experiencias que vamos a tener en la vida. Entonces no es una creencia, no es una actitud que yo pongo de decir tengo que aceptar, es comprendo que hay ciertas cosas sobre que yo no manejo y eso hace que venga la aceptación. Y en sentido opuesto es cómo nos quejamos un montón de veces en nuestra vida de ciertas cosas, como por ejemplo el clima, en las cuales no tenemos nada de control. ¿Qué hace la queja? Simplemente generar más frustración, más enojo y no va a modificar para nada el hecho, ¿sí? Así cerramos entonces esta primera clase. Vamos a seguir trabajando en las otras clases que vienen sobre el valor de ahimsa, el no dañar, satyam o la integridad entre el pensamiento, la palabra y la acción y el valor que se llama maestría sobre la mente, ¿sí? Que está muy vinculado a la meditación y vamos a hablar un poco de meditación y vamos a hacer una práctica también en la última clase. Vamos a cerrar cantando Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti